Cristo, Rey nuestro, venga a tu reino. Comentamos hoy las lecturas del 29º domingo del tiempo ordinario. Y como está siendo últimamente, en los últimos domingos, la primera lectura es también del profeta Isaías. Ningún suceso de la historia escapa a la providencia de Dios. Ningún suceso. Nada de lo que estamos viviendo se escapa de la providencia de Dios. Los mismos gobernantes, aunque no lo sepan, son instrumentos de los cuales Dios se sirve para realizar sus planes de salvación, aunque nosotros no lo entendamos. Los profetas habían anunciado a los judíos que serían llevados cautivos a Babilonia por sus pecados. Aquí el profeta Isaías les habla en nombre de Dios, y como si los viese ya en el desierto, les comunica que tendrán un libertador, y que éste será Ciro, el elegido por Dios para ser el conquistador de Babilonia, al que someterá todas las naciones, y sin que él lo conozca, será instrumento de Dios para realizar el plan previsto de la salvación de Israel. En efecto, Ciro fue el libertador de los judíos, el que dio más tarde un edicto autorizando a este pueblo para que saliera de Babilonia y llevara consigo los vasos sagrados que Nabucodonosor se había llevado al conquistar Jerusalén. Dice lo siguiente: por mi siervo Jacob, por mi escogido Israel, te llamé por tu nombre, te di un título, aunque no me conocías. La historia de los individuos y de los pueblos está en las manos de Dios, el cual la va tejiendo hasta por medio de hombres que no lo conocen y obran con intenciones muy diferentes, incluso perversas. Notemos que Dios es el que rige y gobierna con su providencia todos los pueblos de la tierra. Por los pecados del pueblo judío hizo que éste fuera desterrado, y después de un tiempo de purificación, quiso, por su misericordia, pues de él, del Señor, partió la iniciativa, que regresaran a Jerusalén. Por eso, queridos amigos, adoremos los designios de Dios y reconozcamos que el Señor es Dios y que no hay otro. Interpretando a la luz de la fe la historia de cada hombre y de la humanidad entera, adquiere su verdadero significado. El que tiene delante Dios, que es un significado de salvación. La segunda lectura, la primera carta de San Pablo a los tesalonicenses. Tesalónica, hoy es Salónica, puerto del mar Egeo, pues fue misionada por San Pablo. Allí estuvo primero unas 3 semanas, predicándoles por las Escrituras que Jesús era el Mesías. También nos lo dice él, los Hechos de los Apóstoles. Estando en Corinto, les escribió esta carta sobre el año 51, y fue la primera que él escribió, y pasa por ser uno de los primeros escritos del Nuevo Testamento. Esta primera lectura contiene solamente un saludo y una manifestación de cómo él da gracias a Dios por todos los beneficios que ha concedido a los tesalonicenses. Silvano y Timoteo eran 2 colaboradores de San Pablo, conocidos de aquella primitiva comunidad. Por eso los asocia en el saludo. Y los 2 preciosos dones que les desea son la gracia y la paz. La gracia es un don que nos viene del Padre por Jesucristo y que nos santifica borrando los pecados. Y la paz, que es el cúmulo de bienes internos y externos que son fruto del Espíritu Santo. Este es verdaderamente un expresivo saludo cristiano. San Pablo da gracias a Dios por tantos beneficios derramados sobre la cristiandad de Tesalónica. ¿Cuáles eran? Pues su conversión o llamamiento a la fe y sobre todo su fidelidad al Evangelio. La predicación del apóstol fue convicción profunda, o sea, con una persuasión firme e inquebrantable, que no la interrumpió por ninguna consideración humana o personal. San Pablo fue fiel a la predicación que Cristo le había pedido. El Evangelio, hoy también de San Mateo, reproduce el pensamiento de Jesús acerca de la autoridad política. En esta lectura
se nos habla de cómo los fariseos y partidarios de Herodes se pusieron de acuerdo para hacer a Jesús una pregunta capciosa y tenderle un lazo. La pregunta era esta: ¿era lícito pagar impuestos al César, es decir, al emperador romano, o no es lícito? Ellos querían arrancarle un sí o un no. Si decía no, lo delatarían ante el César, y si decía que sí, se granjearía enemigos. Pues todos llevaban a mal dar el dar contribuciones al emperador romano. ¿Cómo se presentan ellos a Jesús? Con halagos, en forma cortés. ¿Dar tributo al César? ¿Sí o no? ¿Qué opinas? Pero ¿qué hace Jesús? Comprendiendo su mala voluntad, los llama hipócritas y les dice: ¿por qué me tentáis? Enseñadme la moneda. ¿De quién es esa imagen? ¿Del César? Pues dad al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. Dad al César sus impuestos o contribuciones debidas, y a Dios lo que le pertenece, su culto, la adoración, la vivencia de los mandamientos, el cumplimiento de estos. ¿Qué pasó? Que todos se retiraron confundidos. Estas sencillas palabras acaban con la concepción antigua que consideraba al Estado como expresión no sólo de la autoridad política, sino también de la religiosa. Jesús, en cambio, traza una línea divisoria. La autoridad política, aunque deriva de Dios y está obligada a respetar sus leyes, tiene un campo propio, el que se refiere al orden y bien público temporal. En este campo ha de ser reconocida, respetada y obedecida, siempre y cuando las leyes no vayan ni contra la naturaleza humana ni contra Dios. Pero el Estado no puede exigir lo que solo se debe a Dios, o sea, la sumisión absoluta, que en muchos lugares está sucediendo. No podemos valorar más al Estado que a Dios. No se puede adorar al Estado, ni a los partidos políticos, que deben ser instrumentos para el bien de los hombres, respetando las leyes divinas. El cristiano debe mantener y defender su libertad de honrar a Dios por encima de toda ley o autoridad política, porque hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Esto está en los Hechos de los Apóstoles. Al mismo tiempo, se ha de convencer de que Dios puede valerse también de las situaciones políticas más adversas y religiosas para realizar la historia de la salvación. Hasta las leyes de la Roma pagana sirvieron para el cumplimiento de los designios divinos sobre el nacimiento y la pasión de Jesús, como las condiciones de la paz del imperio y luego las persecuciones a los cristianos fueron instrumentos valederos para la difusión del Evangelio. Lo importante que es que el cristiano, tanto en las circunstancias propicias como en las adversas, se mantenga firme en la fe, sin ceder frente a las hostilidades, seguro de que en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le aman. Queridos amigos, en todo el mundo, en España y en muchos lugares pasamos por situaciones muy similares a las que nos presenta hoy el Evangelio. Seamos fieles a lo que Dios nos pide, seamos fieles a Cristo. Y Cristo nos da la salvación y Él, en su camino providencial, va sacando a las personas de los problemas y dándoles el sentido de la fe con que tienen que vivirlos. Queridos amigos, que Dios os bendiga, que la Santísima Virgen nos acompañe y todos por el reino de Cristo a la gloria de Dios.